Soy Claudia Pérez, trabajo en el Centro de Política de Suelo y Valoración del Departamento de Construcciones Arquitectónicas 1. Mi línea de recerca es estudiar los factores de localización de las empresas innovadoras en el caso de la región metropolitana de Barcelona. Las zonas que atraen mayor empresas innovadoras que otras, si bien es el camino que estamos emprendiendo en esta investigación, pero los primeros resultados dejan ver que buscan centralidad, buscan muy buena conectividad y buscan áreas metropolitanas principalmente, digamos. El tema de las empresas innovadoras parte de que las empresas innovadoras generan conocimiento, están en torno al conocimiento, por lo tanto hay un elemento que es intangible, pero también dentro de la investigación nosotros no determinamos si una empresa lo es o no lo es. Dentro de la metodología se seleccionan estas empresas de acuerdo a lo que realiza la Generalitat. El tema de los factores, si bien tenemos unos factores que son los estudiados, digamos, a través de números. Pero la conclusión de este tema va a ir apoyado por una entrevista. Lo que nosotros queremos es realizar a estas empresas, se seleccionarán, porque realizar a 300, casi 400 empresas que están en la región metropolitana quizás puede ser un poco amplio, pero se va a realizar una entrevista e ir directamente a la empresa o al responsable y que nos digan las razones, sus razones de su localización. Es algo ambicioso, pero eso nos va a llevar a poder hacer un comparativo de la teoría con la realidad. Es decir, si efectivamente buscan estar cerca de un campo de golf, cerca de estar del área de residencia o cerca del colegio de sus niños, de la mayoría de sus empleados, eso en alguna forma, lo que esperamos como resultado es que sí se refleje en estos factores. La idea es que a los planificadores se les den herramientas, se les den visiones, digamos, más que nada, porque las empresas innovadoras funcionan mucho con relaciones espaciales, relaciones entre trabajadores, y eso lo permite el territorio. Los nuevos centros van permitiendo esta movilidad. Cuando me presento en una ciudad, por lo general, yo lo que hago es caminar. Camino mucho. Para mí la mejor forma de descubrir una ciudad es caminando. Porque una cosa es los circuitos turísticos, uno va a ir muy... Pero el caminar las calles, no sé, aquí caminar el barrio gótico, el Raval, uno descubre en cada lugar esos rincones que tiene que son preciosos. El futuro después de leer la tesis es volver a mi país, principalmente todo esto nace con el objetivo, que aún no se pierde, de venir a aprender para volver a aplicar, ya sea en universidades, o principalmente en universidades. Con un doctorado para mí es volver a aplicar los conocimientos y experiencias en nuevas generaciones.